completo, porque resulta que el volumen de trabajo es muy importante y como control de obra resulta que es un trabajo demasiado importante si lo hago cada 100 metros. Claro. Entonces, bueno, se te ocurren otras alternativas. Y ahí te empiezan a surgir las dudas. ¿A dónde utilizo el dinámico completo? Si no lo utilizo en obra, porque ya estás viendo que es bastante complicado hacer 15 muestras para establecer un valor soporte. Valor soporte, valor soporte que voy a comparar con la exigencia. Y resulta que si hago uno cada 100 metros me lleva más tiempo hacer el valor soporte que controlar las densidades, obviamente. Entonces, Claro. no resulta lógico. Bueno, distinto es el valor soporte por el método simplificado. También, cada cuánto lo hago, porque un valor soporte tarda mucho más tiempo desde ya que un ensayo Proctor y que una densidad. Claro. Así que en esa metodología que ustedes establecen y que ustedes manejen, vamos a poder trabajar con un resumen que a ustedes les sirva para la etapa siguiente. A ver si Antonella me contesta. Antonella, Antonella. Hola, profe, sí, me escucho. Antonella. Sí, no me escuchabas recién por eso. Está bien. ¿Viste el mensaje Sí, que mandé por WhatsApp? un pequeño internet. ¿Cómo? Sí, lo vi. Sí, Está bien, está sí, bien. lo vi. Igual justo yo salí de la anterior clase y volver. No te escuché la última parte. Justo salí adelante de clase de gestión y me iba a volver a conectar igual, porque como tuvimos esta clase, supongo que esta clase también la íbamos a tener. Sí, yo justo, bueno, surgía la duda para algunos, digamos, si el sábado santo hay clase o no, pero en general el sábado santo es un día laborable. Lo que pasa es que cuando, bueno, a veces hay que viajar y demás, por ahí muchos chicos lo toman como para irse a sus casas, entonces a veces no se da, pero en esta situación de donde tengo que dar clase a full para no perder la dinámica de las clases, sí o sí vamos a dar. Me está faltando por lo menos un chico más, como para que arranquemos y no tengamos que retomar el tema. Así que yo diría que esperemos 5 minutitos más y si Bien. no, arrancamos los tres. Ingeniero, ¿Sí? le hago una Sí. consulta que me queda duda, más o menos para entender bien el tema. Dale. Con el tema de la densidad, bueno, te dicen que lo normal son 3 mediciones cada 100 metros, pero después te dice que hay 2 factores que son los importantes para saber si uno debería hacer cálculo estadístico. Y habla sobre el valor de la tolerancia de aceptación y la variabilidad de las mediciones. ¿De dónde yo sacaría esto? Mi conclusión es que la tolerancia de aceptación, bueno, depende obviamente del tipo de obra que sea. Si es una calle común, se puede tener una tolerancia mayor, así es, qué sé yo, un aeropuerto, por ejemplo. Pero lo que me confunde es la variabilidad de las mediciones. Eso es lo que no me queda claro por qué depende de eso para saber si hacemos más cantidad de muestreos, digamos. Yo creo que en realidad la situación que se te presenta es al revés. Vos definís qué método utilizar. Si utilizo un método donde hago un control estadístico de las densidades, o si hago un control sistemático y establezco un valor mínimo a aceptar. Es decir, imagino que pongo que me tiene que dar las densidades todas ellas, el 100% de las TOT-180, o Claro. todas ellas el 99% de las TOT-180. O hago un control estadístico y digo que el promedio o la media o un valor característico tiene que ser superior a tal valor. Bien, bien, bien. Y después digo que la dispersión de todos los valores
no puede ser superior a tal valor. Entonces yo establezco un método estadístico o establezco un método sistemático donde controlo por el mínimo. Claro. Es decir, si yo tengo un valor que está por debajo del mínimo, no hay tolerancia, se rechaza. Ahora, si yo hago un control estadístico, o hago un control estadístico y controlo por una media o con un valor característico, y ahí sí puedo tener valores que estén por encima o por debajo de ese valor que yo establezco. Claro, claro, claro. ¿Ah? Bien, bien, bien. Así que esa sería la situación, más o menos, como para que vayamos entendiendo. Antonella, ¿alguna duda vos respecto a la pregunta que dejamos la semana pasada? Yo estuve buscando, repasando lo que nos había dicho de los ensayos que se tendrían en cuanto a la densidad. Eso me quedó que algo ya habíamos hablado, que teníamos ensayos destructivos, el cono de arena y el ensayo del cono de hule también que se llama, y también teníamos los no destructivos que teníamos el densímetro nuclear. Del cuento de la densidad me quedó, lo que tengo un poco de duda es de los ejemplos que yo podría realizar en obra sobre el valor soporte, porque buscando en obra podemos realizar un ensayo de cono dinámico. No lo vimos aún, pero estuve leyendo algo de eso, y dice que también se podría saturando el suelo, haciendo que se embeba, pero que no es recomendable. Básicamente nos dice que no tenemos una forma de crear en obra, o lo que yo comprendí, capaz de equivocar, el valor soporte, a diferencia de, como por ejemplo, la granometría, que sí se puede controlar desde la cantera, es algo que también nos explicaba en la visita de obra, que el laboratorista se traslada a la cantera y de ahí comienza el proceso de analizar la granometría. Y también se está realizando ya en obra, Antonella, a ver, antes que te vayas del tema. La granometría, el laboratorista dijo que la controla la cantera. Pero dijimos, por ejemplo, ¿te acordás que hablamos de un estabilizador granular, que en definitiva va a ser una base granular, que se compone, por ejemplo, de 2 o 3 materiales, o 4, lo que fuera, como para obtener esa curva. Es decir, los materiales primarios, el M1, el M2 y el M3 del ejemplo, cada uno de ellos tiene su granometría. Eso en cantera o en el acopio de obra, en el logrador, ahí lo puede controlar el laboratorista, no en la cantera en realidad, lo tiene que controlar en el acopio. Es decir, el material que va al silo tiene que saber que tiene esa granometría. Ahora, el material de base lo tendría que controlar puesto en la obra. A ver, si es en planta fija, directamente en la planta, porque el material que sale de la planta es el que voy a colocar, lo controla ahí. ¿Sí? Ahora, si el material lo distribuyo con motoniveladora y puse 1, 2 y 3 caballetes y después los mezclé en el camino, y una vez que los mezclé en el camino, ahí lo tiene que sacar, porque si no, ¿cómo voy a controlar un material que todavía no está compuesto, todavía no está mezclado? ¿Me entendés? Si una vez mezclado y formado el material de base, ahí lo controlo. ¿Sí? ¿Está? Sí, eso también nos había comentado en la visita al laboratorista, nada más que nos explicaba el proceso desde el acopio, como dice usted, hasta que la obra y se empieza a hacer la estabilización del suelo, la corrección. Sí, nos comentó también que volvían a hacer el ensayo, ahí volvían a controlar, ¿no? Pero por lo menos de mi parte no tenía conocimiento que se trasladaban a hacer el control desde el acopio. Eso no sabía bien. Y bueno, mi duda es más que todo con valor soporte y cuándo realizar los controles en obra, porque no me queda claro bien. ¿En qué etapa, básicamente? A ver, justo estábamos hablando con Alan el tema de los controles de valor soporte. Alan decía, con buen criterio, que el valor soporte dinámico resultaba bastante voluminoso como para controlar en obra. Cuando hablamos de controlar en obra no significa que saques de la obra, que hagas un pozo o que saques una muestra del pavimento o de la capa terminada.
podés sacar una muestra de la capa distribuida o de la capa del material que está mezclado, y ese material lo llevas y le haces el proceso del ensayo dinámico, por ejemplo, simplificado, planteaba Luján. Y esa definición, esa toma de muestra, que después llevas al laboratorio y ese ensayo, lo haces cada tantos metros, o cada tanto volumen de material. Eso es lo que ustedes tienen que definir. Claro, una de las O cosas sea, que vos no... no vas a poder hacer in situ, no vas a poder penetrar el suelo in situ. Existen formas de hacerlo in situ. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de los ensayos? Decía, in situ o sobre muestra remoldeada. Claro, Nosotros trabajamos sobre muestra remoldeada en el laboratorio. In situ también se podría llegar a hacer. Claro. La verdad es que nunca se ha hecho. Nosotros no lo hacemos, por lo menos yo no lo he hecho nunca, ni tengo experiencia de haberlo hecho. Sí. claro, eso es lo que nos confundía un poco, el hecho de que la densidad Claro. sí la medimos in situ y en laboratorio, pero el valor soporte como que no nos quedaba claro si in situ se podía realizar o era únicamente en base a lo del laboratorio. Obviamente, No, sí, pasa al claro, laboratorio. Si yo saco la muestra, la remoldeo y la hago al laboratorio. La remoldeo significa qué cosa. Fíjate vos que yo cuando la tengo colocada en el camino, la tengo, por ejemplo, al 100% del T180, uh-huh, la base. Y entonces yo la remoldeo y la puedo ensayar al 100%. Pero resulta que mi exigencia, por ejemplo, o sea, el ensayo al 100%, al 100% de densidad, y eso me da un valor soporte. De ahí la pregunta que hice el otro día. Pero la exigencia quizás sea el 80%, al 95% de la densidad. claro, Porque de la comparación que ustedes que podemos hacer es la siguiente. Es decir, yo tengo un valor soporte que me da 90% al 100% de la densidad. Y resulta que mi exigencia es 80% al 95% de la densidad. Y vos dirías, no, yo cumplo porque tengo el 90% con respecto a 80%. Pero estoy comparando peras con mandarinas, porque en un caso está al 100% de la densidad y en otro caso está al 95% de la densidad. claro, Entonces lo que tengo que hacer es componer la curva, en todo caso valor soporte, y fijarme qué valor tengo para el 95% de la densidad. Y fijarme si cumplo con la exigencia. claro, claro. ¿Me explico? Bien. Bien. Sí. Bueno. Sí, es difícil adquirir la manera de comprender y cómo compararlo, porque no estamos acostumbrados, pero sí se entiende bastante bien. El tema es que hay que practicarlo para entenderlo bien. Sí, yo diría que más que practicarlo, tienen que comprenderlo. Por eso mi idea es que ustedes en vez de leer, directamente digan, che, ¿cómo controlaría yo? Y seguramente habrá errores que ustedes lo van charlando y dicen, no, bueno, esto tengo que corregirlo, tengo que hacer de otra forma, de esta otra, me parece mucho, me parece poco. Ese análisis, che, me parece un montón hacer 15 muestras para sacar valor soporte y comparar con el. Y resulta que la necesidad de comparar, y esto es más rápido que yo otro, no es práctico, no es práctico. Bueno, lo haría de tal forma, lo haría de tal otra. O capaz que a ustedes se les ocurre hacerlo de alguna forma diferente a la que está especificado y que no deja hacer un buen control. ¿Me entienden? Claro. Es decir, la idea es que ustedes con sus conocimientos vayan entendiendo los controles que tienen que hacer. Bien. Los controles lo hacen de dos formas. O por un lado para controlar al que está ejecutando, o para controlar ustedes mismos cuando están ejecutando. Es decir, los controles son válidos para el que los controla a ustedes, o para que ustedes mismos cuando están ejecutando se controlen a sí mismos para saber si están haciendo bien las cosas. Uh-huh. ¿Está? Bueno, ya veo que somos pocos, y ya son las 10:43, así que yo digo, chicos, que charlamos ya sobre un poco lo que hemos hablado de la clase pasada, así que, ¿qué les parece si empezamos la clase? No sé cuántos minutos nos quedan, pero empecemos como para que después si se corta, nos reconectamos de vuelta. ¿Está? Bueno. Largamos. Sí, profe. Largamos, bien. Sí. Vamos a hablar ahora, dije en la clase pasada, que lean sobre asfalto, ¿se acuerdan? Sobre un apuntecito, una guía de estudios que yo les di. Y les pedí que lean porque de esa forma se iba a hacer un poco más llevadera la clase, que es una clase bastante larguita. ¿Sí? Así que el tema de hoy es asfalto.
Lo primero que tenemos que hablar es de petróleo. El Profe, petróleo que es, ¿sí? ¿está compartiendo pantalla o no? Sí, a ver, déjame que yo estoy compartiendo pantalla, pero mirá, No sé si no me Antonella deja lo ve. ¿Antonella estás viendo? Hola. Veo la primera filmina Yo, solamente. yo no veo nada, veo todo en negro. Espera, vamos a hacer una cosa. A ver. ¿Ahí ves algo, Antonella? A ver. ¿Ahí ves? Sí, tal cual estaba, la primera filmina, Petróleo, desde toda la petróleo de primera Túnez. filmina. Petróleo de Túnez, ¿sí? No veo esa filmina. ¿No ves eso? ¿Ves qué ves? ¿Esto? No. ¿Qué ves? ¿Eso? ¿Asfalto? No, me quedo la pantalla con la primera la presentación del PowerPoint en la primera filmina que de comunicación 2. Y no Ajá. quedó ahí como trabada. Y bueno, ¿qué Un hace? poquito. Fíjese si dejando de compartir y volviendo a compartir se puede hacer. Bueno, vamos a ver. Deja de compartir. Y a ver si... Me desapareció de acá de la... ¿Ahí se ve? ¿Sí? ¿Se ve algo? Sí, se ve. ¿Ahí se ve de vuelta la primera? Ahí está la... Sí, ahora se ¿Ahí ve se bien. ve, Alan? Sí, se ve bien. Bien, bien. Bueno, vamos a ver asfalto, como dije, y lo primero que tenemos que definir es el petróleo. El petróleo que es una mezcla, al menos las definiciones si las dejé escritas como para que les sirva a ustedes, aparte de la guía de estudio que les dejé, les sirva esto como guía para que ir estudiando el tema. El petróleo son mezclas constituidas por hidrocarburos, líquidos, gaseosos, sólidos. Fundamentalmente, es fundamental esto, a partir de lo que se obtienen los betules. Los betules. A partir del petróleo se obtienen los betules. ¿Y los betules qué son? Son mezclas constituidas por hidrocarburos que son solubles en sulfuro de carbono. Entonces, el petróleo son mezclas de hidrocarburos, gaseosos, líquidos y sólidos, a partir de lo que se obtienen los betules. Los betules son mezclas constituidas por hidrocarburos de origen natural o artificial que son solubles en sulfuro de carbono. Los hidrocarburos, ¿qué son? Son cadenas carbonadas que pueden ser de tipos aromáticos, nasténicos o parafínicos. El petróleo se puede destilar ingresándolo a una torre de destilación y separando en función de la temperatura el gasoil pesado, el gasoil liviano, y las fracciones más livianas que son el queroseno y la nafta. Como residuo de ese proceso queda el crudo, o sea, el petróleo reducido, que luego se lleva a un calentador, a una torre de vacío, y me queda el residuo, que es el asfalto de reducción directa. ¿Se entiende? Es decir, ingreso con el crudo, con el petróleo, a una torre de destilación y separo sus fracciones destilables. El gasoil, el queroseno, la nafta. De todo esto me queda un residuo del petróleo, que lo paso nuevamente a un calentador, a una torre de vacío, y obtengo un residuo del petróleo que va a ser el asfalto de reducción directa. Ese asfalto de reducción directa lo puedo, a través de procesos complementarios, tratar con solventes en los cuales el crudo de reducción directa se pone en contacto a contracorriente con butano o propano líquido y me permite obtener una fracción más de aceite, que no me interesa, o obtener un asfalto de baja penetración. El soplado con aire se hace burbujear aire en el residuo y con el proceso de oxidación voy a obtener la deshidrogenización de ese residuo, en donde los compuestos aromáticos, acuérdense que los hidrocarburos pueden ser aromáticos, nasténicos o parafínicos, bajan
Y los asfaltenos, que no sabemos qué son todavía, suben. Por eso le puse un signo de pregunta aquí. Volvamos, retomamos, para que no se les complique y no nos vayamos avanzando de forma tal que ustedes pierdan el hilo de esta clase. Dijimos que los petróleos son mezclas de hidrocarburos, sólidos, líquidos y gaseosos, a partir de lo que se obtienen los betunes. Y los betunes son mezclas constituidas principalmente por hidrocarburos de origen natural, artificial, que son solubles en sulfuro de carbono. Dijimos, a partir de ese petróleo, de la extracción del petróleo, se van a obtener diferentes productos. Sus fracciones destilables más livianas, el gasoil, el queroseno y la nafta. Y nos queda un residuo. Ese residuo pasa a un calentador, a una torre de vacío, y obtenemos otro residuo, que es el asfalto de reducción directa. Estamos viendo que, por extracción del petróleo, vamos a obtener el asfalto. Ahora, el asfalto de reducción directa puede no tener las características que son deseables para la pavimentación. O pueden tener, por ejemplo, una muy baja consistencia. Y dejemos acá la palabrita, una baja consistencia. El tratamiento, existen procesos complementarios sobre ese residuo o ese asfalto de reducción directa, que puede ser el tratamiento con solventes o el soplado con aire de oxidación. En el tratamiento con solventes, a ese residuo lo pongo en contacto contra la corriente con butano o propano líquido. Y esto me va a dar dos productos, uno aceite, que no me interesa, y otro, un asfalto de baja penetración, es decir, un asfalto de alta consistencia. Si el residuo no reúne ciertas características y no hago tratamiento con solventes, podría ser un soplado con aire. En ese caso, hago burbujear aire en ese residuo. Como consecuencia de esto, se va a oxidar. O sea, va a haber un proceso de oxidación. ¿Qué significa esto? Va a haber una deshidrogenación, es decir, pérdida de hidrógeno, baja de compuestos aromáticos y ganancia de maltenos, que no sabemos qué es esto. Acuérdense que dijimos que los hidrocarburos que estaban mezclados en el petróleo son de origen aromático, nafténicos, parafínicos. Ya vamos a ver qué tipo de hidrocarburos son los que aparecen en el asfalto. Consecuentemente, vemos que, esperen que voy a pasar esto, me voy a ir aquí y adelantarme, que los materiales bituminosos son aquellos que contienen betunes. El alquitrán, el asfalto o la brea son materiales bituminosos. Todos ellos contienen betunes. Que contienen betunes significa que son solubles en sulfuro de carbono. Los tres tienen propiedades ligantes y su consistencia varía con la temperatura. La diferencia de estos materiales bituminosos, que se obtienen los tres a partir del petróleo, son el contenido de betunes. Todos contienen betunes y todos tienen propiedades ligantes. Sin embargo, el asfalto tiene un mayor contenido de betunes que el alquitrán y que la brea. Y el asfalto es el producto que a nosotros nos interesa. ¿Hasta ahí estamos? Sí. ¿Hablan? Sí. Antonella, bien, bien. Entonces volvemos al petróleo. Como el asfalto se obtiene a partir del petróleo, me interesa la clasificación del petróleo. ¿Cómo se clasifica el petróleo y cuáles son las características de esos petróleos o de ese crudo reducido? Porque de esas características van a depender también las características y propiedades del asfalto que se obtiene a partir de ese petróleo. Entonces, en base al betún residual, a ese residuo que quedó,
podemos tener que el petróleo se puede llamar que es de base asfáltica, que de base mixta o de base no asfáltica. El de base asfáltica es el que contiene o predominan los hidrocarburos de tipo aromáticos. Los de base mixta son aquellos en los que los hidrocarburos aromáticos, nafténicos y parafínicos están en cantidades moderadas. Los de base no asfáltica son aquellos en los que predominan los hidrocarburos parafínicos. Acuérdense que dijimos que el petróleo es una mezcla de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos que pueden ser de origen, que pueden ser aromáticos, nafténicos, parafínicos. Según predominen un hidrocarburo u otro, el asfalto se da de base asfáltica, de base mixta o de base no asfáltica. Y las propiedades y características de ese crudo reducido del petróleo va a ser diferente según sea el tipo de base que tengamos, que va a ser base asfáltica, base mixta o base no asfáltica. Es decir, el petróleo puede ser de base asfáltica, base mixta o base no asfáltica. Los asfaltos, ahora vamos a hablar de asfalto ya en sí, es un material con propiedades ligantes, de color marrón oscuro, constituido fundamentalmente por betulia, que pueden ser naturales o obtenidos, como dijimos, por la destilación del petróleo. Cuando aumenta la temperatura, varía su consistencia. Es un material con propiedad ligante, constituido por betunes, de color marrón, oscuro o negro, que su consistencia varía con la temperatura. Cuando la temperatura aumenta, la consistencia baja. Cuando la temperatura baja, la consistencia aumenta. Para la pavimentación, a esos asfaltos se los denomina cemento asfáltico. Ahora, es importante conocer la constitución de los asfaltos, porque de la constitución de los asfaltos dependerá el comportamiento que tendrán los asfaltos para pavimentación. La constitución de los asfaltos la podemos estudiar de dos formas diferentes, en base a su constitución química, y existe una teoría de Pfeiffer de la constitución de los asfaltos, que vamos a ver más adelante. Primero vamos a ver lo que es la constitución química de los asfaltos. En base a la constitución química dijimos que los asfaltos es una mezcla de hidrocarburos de alto peso molecular. El petróleo es una mezcla de hidrocarburos. Los asfaltos que se obtienen a partir del petróleo, obviamente que son también una mezcla de hidrocarburos. Y acuérdense que los asfaltos contienen un alto porcentaje de betunes, que es una fracción soluble en sulfuro de carbono. Los hidrocarburos de alto peso molecular pueden ser de tipo aromáticos, alifáticos saturados, alifáticos no saturados o nafténicos. De las proporciones de estos hidrocarburos dependerán las propiedades y el comportamiento de los asfaltos. Entonces, una forma de saber cuál es la constitución de los asfaltos o de determinar la constitución sería determinar las proporciones de compuestos aromáticos, de alifáticos no saturados, de alifáticos saturados, de nafténicos. Determinar estas proporciones es bastante complejo, por lo menos para nosotros. Quizás para los químicos no tanto, pero para nosotros sí. Entonces lo que se hace, se determina la relación carbono-hidrógeno. Porque ¿qué es un hidrocarburo? Un hidrocarburo es una cadena carbonada. Una cadena donde hay átomos de carbono y de hidrógeno, vinculados entre sí. De la relación carbono-hidrógeno, me dirá si son compuestos. Si es más alta la relación o menos alta, si son compuestos aromáticos, alifáticos, alifáticos saturados o nafténicos. O por lo menos, ¿qué predomina? Esta relación carbono-hidrógeno se denomina grado de aromaticidad. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Chicos? Sí, pero... Sí. Sí, Antonella. ¿Alan? Sí. Medio complicado, pero sí. Medio complicado. A ver, ¿en dónde se te complicó? No, nada, es que son muchos nombres y cada uno hace referencia a una cosa diferente, pero la proporción del grado de aromaticidad lo reduce. Es más fácil por ahí. Hagamos una síntesis. El petróleo es una mezcla de hidrocarburos de tipo
aromáticos, parafínicos, nafténicos, alifáticos no saturados, alifáticos no saturados, toda esa mezcla de hidrocarburos es el petróleo. A partir del petróleo se obtienen los betunes. Los betunes son mezclas, son totalmente solubles en sulfuro de carbono. Los materiales bituminosos son aquellos que contienen betunes, el asfalto, la brea y el alquitrán. Pero los que más betún contienen son los asfaltos. Los tres tienen propiedades ligantes. De la destilación del petróleo voy a obtener el asfalto como residuo. A ese residuo de reducción directa que obtengo del petróleo, así como lo tengo, lo puedo utilizar como asfalto para pavimentación, si reúne ciertas características. Si no, lo puedo someter a dos procesos. Uno, tratamiento con solventes, y el otro, la oxidación. Y en los dos casos obtengo asfalto, que en general no termino utilizándolo en pavimentación asfáltica, porque son asfaltos de baja penetración, de alta consistencia, que en general no son útiles para la pavimentación asfáltica. Ahora bien, conocer las características del petróleo que da origen al asfalto es importante porque evidentemente esa característica del crudo que le da origen al asfalto va a depender de las características o va a estar relacionado con las características que va a tener el asfalto luego. Y entonces dijimos que el petróleo puede ser de base asfáltica, mixta o no asfáltica. Si de base asfáltica era un petróleo donde predominaban los compuestos de tipo aromáticos. Si era de base mixta tenía parafínicos, aromáticos y nafténicos en proporciones más o menos parecidas. Y si era de base no asfáltica, aparecían las parafinas. Predominaban las parafinas. Ahora, en el caso de los asfaltos, analizando ya los asfaltos, que dijimos que es un material que tiene propiedades ligantes de color marrón oscuro o negro, con un alto contenido de betún, ese material asfáltico tiene la propiedad de que su consistencia varía con la temperatura. A medida que la temperatura aumenta, la consistencia baja. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ustedes habrán visto en muchas calles que cuando hace mucho calor y tenemos algún pavimento, alguna mezcla asfáltica, comienza a exudar, comienza a aparecer el asfalto en superficie. Parece que comienza a ablandarse, vamos a ponerlo así entre comillas, ¿sí? Bueno, es una propiedad del asfalto. Su consistencia varía con la temperatura y tiene propiedades ligantes, que lo hace útil ¿para qué? Para una mezcla asfáltica, para mezclarlo con áridos. El asfalto se puede analizar su constitución de dos formas diferentes. En base a su constitución química, que es lo que dijimos recién, porque está compuesto por aromáticos, hidrocarburos tipo aromáticos, alifáticos saturados, no saturados y nafténicos. De sus proporciones dependerá el comportamiento de ese asfalto. Establecer las proporciones es difícil, entonces vamos a establecer lo que se llama grado de aromaticidad, la relación entre átomos de carbono y de hidrógeno, que me indicará si predominan los aromáticos o los alifáticos no saturados, por ejemplo. Ahora, existe otra forma de analizar la composición de los asfaltos. ¿Cuál es esa forma? En base a la teoría de Pfeiffer. Pfeiffer dice que los asfaltos tienen un comportamiento coloidal. Esto significa que está compuesto por dos fases, los asfaltenos y los maltenos. Los asfaltenos constituyen la fase dispersa y los maltenos el medio de dispersión de ese coloide. Un sistema coloidal era una fase dispersa, que ya tenemos, en un medio de dispersión. En este caso, Pfeiffer dice que la fase dispersa, volvemos atrás, son los asfaltenos y que el medio de dispersión son los maltenos. El sistema coloidal, según se mantengan las partículas en equilibrio, las partículas de la fase dispersa en equilibrio, se dice que está en un estado. Si las partículas se mantienen en equilibrio, las partículas comienzan a juntarse y a formar estructura. Cuando las partículas se mantienen en equilibrio, el estado
se dice que es estado sol. Cuando las partículas se juntan y forman estructura, el estado del coloide es estado gel. Es decir, que un coloide puede tener dos estados, un estado sol y un estado gel. Y los estados intermedios, los estados sol-gel, que son estados intermedios entre el extremo del estado sol y el extremo del estado gel. En el extremo del estado gel tenemos que el coloide formó estructura. Nos queda menos de un minuto, nos volvemos a conectar en un minutito, chicos, ¿sí? ¿Ok? Bien. Bueno, Bien. profe. Chicos, estamos de vuelta. Bien. Hola. Bien, Antonella. Sí. Bien, listo. Bueno, entonces vamos a analizar el comportamiento de los asfaltos según su comportamiento coloidal. Dijimos que los asfaltos están constituidos por asfaltenos. Recuerden que la fase dispersa. Los asfaltenos tienen una naturaleza aromática, es decir, que tienen capacidad de absorber compuestos aromáticos. Los asfaltenos, la fase dispersa de ese coloide, tienen naturaleza aromática, capacidad de absorber compuestos aromáticos. Los maltenos, en cambio, en la medio de dispersión, pueden tener compuestos aromáticos excesivos, una alta cantidad de compuestos aromáticos. En ese caso, el comportamiento del coloide será de tipo sol. Si los compuestos aromáticos, el contenido de compuestos aromáticos es bajo, el comportamiento será tipo gel. ¿Cómo se entiende esto? Si en los maltenos que hay compuestos aromáticos, nasténicos, alifáticos saturados, alifáticos no saturados, resulta que tiene una gran cantidad de compuestos aromáticos para saciar la necesidad o la capacidad de absorber compuestos aromáticos que tienen los asfaltenos, las particulitas, los asfaltenos, las micelas, se quedan en equilibrio. Por lo tanto, al estar en equilibrio, están en estado sol.
Ahora, si no tienen la suficiente cantidad de compuestos aromáticos, los asfaltenos que son de naturaleza aromática se van a atraer entre sí y se van a comenzar a vincular, van a comenzar a formar estructura y van a tener un comportamiento tipo gel. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. ¿Está claro? Es decir, en realidad volveríamos y estaríamos en el caso del comportamiento tipo Sol. En este caso estaríamos en el caso de que la cantidad de compuestos aromáticos que tengan los maltenos sean capaces de saciar a estos que son los asfaltenos. Y entonces las particulitas se van a mantener en equilibrio y estaríamos en el estado Sol. Tenemos el estado donde la fase dispersa y el medio de dispersión se presentan de esta manera, con las particulitas, con la fase dispersa en equilibrio. Si la cantidad de compuestos aromáticos no es lo suficiente, se van a comenzar a atraer para saciar esa necesidad de absorber compuestos aromáticos. Trata de vincularse con el compuesto aromático de la particulita vecina. Y entonces comienzan a vincular y a formar estructuras. En este caso, cuando los maltenos no tienen los suficientes compuestos aromáticos para saciar la necesidad de cada una de ellas, se comienzan a atraer entre cada una de ellas, se vinculan y forman un coloide de tipo gel. Bien. Vamos a analizar el comportamiento de los asfaltos, y acá hay un error en el título, el comportamiento riológico de los asfaltos según su comportamiento coloidal. La riología estudia la relación entre esfuerzos y deformaciones en los materiales. Es decir, estudia la relación entre el esfuerzo de corte y esto que tenemos aquí, que es la velocidad de fluir. En realidad, la riología estudia la relación entre esfuerzos y deformaciones en los materiales que son capaces de fluir. La relación entre el esfuerzo de corte y la velocidad de fluir. Si la relación es constante, tenemos un fluir de tipo newtoniano. Si la relación entre el esfuerzo de corte y la velocidad de fluir no lo es, el tipo de fluir será de tipo complejo. Si relaciono el esfuerzo de corte con el esfuerzo de corte con la velocidad de fluir, puedo tener dos situaciones. Que sea constante, dijimos, esta relación, entonces el flujo es viscoso newtoniano. Si no lo es, si esta relación es variable, y en cada punto tengo que la pendiente es variable, o sea que la relación entre tau, esfuerzo de corte y velocidad de fluir, es diferente, voy a tener un fluir de tipo complejo. En este caso, yo tengo que establecer esta relación para cada valor de tau y para cada valor de velocidad de fluir. Y ahí tendré un valor de la pendiente que será un valor de esta relación. A medida que comienzo a avanzar y a cambiar el esfuerzo y a cambiar la velocidad de fluir, obviamente comienza a variar esa relación. Entonces tengo un fluir de tipo complejo en ese caso. El flujo newtoniano, la relación entre el esfuerzo y la velocidad de fluir es constante. Esa relación es lo que ustedes conocen como viscosidad. Y el flujo es un flujo lineal o viscoso, donde simplemente la viscosidad, el conocer la viscosidad me caracteriza la forma de flujo. Si la viscosidad es alta o la viscosidad es baja, me indica la forma de fluir que tendrá ese material. Si el flujo es de tipo newtoniano. La viscosidad, es la relación entre el esfuerzo de corte y la velocidad de fluir. Ahora, si yo analizo el denominador, que es la velocidad de fluir, puedo expresarlo también como
velocidad como el espacio sobre el tiempo, el espacio que avanzó o que fluyó el material en el tiempo que lo hizo. Y esto que tengo aquí es la deformación angular. Es decir, que puedo expresar el denominador, la velocidad de flujo, como la deformación angular en el tiempo. Esto es importante para el análisis que voy a hacer a continuación. Si yo reemplazo 2 en 1, voy a obtener que la viscosidad la puedo expresar de esta forma, como relación entre tau, el esfuerzo de corte, y la velocidad de fluir expresada como la deformación angular en función del tiempo. En el caso de los materiales de flujo complejo, el análisis de flujo lo voy a hacer, como dije, analizando en un determinado punto, para un determinado valor de tau, de esfuerzo de corte. Y analizo en ese caso qué pasa con la velocidad de fluir en el tiempo. Cómo varía la deformación en el tiempo. Es decir, estoy analizando ahora la curva de Cribb para tau constante. Tengo 3 tipos de flujo complejo: el pseudoplástico, el viscoelástico y el tisotrópico. Antes que avancemos en cada uno de ellos, quiero saber si vamos bien, si se comprende. Antonella. Sí, profe, sí. Sí, pero vamos bien. Vamos bien. Sí. Estoy analizando ahora gamma en función del tiempo. Estoy analizando exclusivamente a la velocidad de fluir a tau constante. Entonces voy a tener un tipo de flujo pseudoplástico, viscoelástico y tisotrópico. El pseudoplástico, la relación entre la deformación y el tiempo se mantiene constante. Estoy analizando la curva de Cribb a tau constante, cómo varía la deformación en el tiempo. La relación entre la deformación y el tiempo se mantiene constante. Es decir, aumenta la deformación en el tiempo, pero se mantiene constante la relación. Este es el pseudoplástico. En el viscoelástico tengo una curva de este tipo, donde distingo que entre 0 y 1, la relación no es lineal. A partir de 1 hasta 2, tengo una situación similar al pseudoplástico, donde la relación es lineal. En realidad esto está magnificado, pero esto es para bajos tiempos de aplicación de la carga. Está magnificado para que lo podamos ver, pero si se fijan, en este punto la deformación en función del tiempo comienza a variar las pendientes hasta que esta pendiente comienza a bajar y se mantiene constante hasta el punto 2, donde ya tengo esta situación que es parecida a la del pseudoplástico. Cuando retiro la carga, se produce una recuperación de la deformación de tipo elástico. Entonces tengo una deformación total, una deformación viscosa o permanente y una deformación elástica. Todo ello está constante. ¿Cómo se entiende esto? Se entiende y podemos entenderlo a partir de la analogía del resorte. Resorte y el pistón. En el tramo 0,1, lo que está actuando de forma simultánea es una deformación viscosa, que está dada por este pistón, más una deformación elástica actuando en simultáneo. Luego, cuando desaparece la acción elástica, comienza a actuar directamente la deformación plástica, ejemplificada por este pistón. Volviendo, aquí actúan el resorte y el pistón en forma simultánea, entonces lo que tengo es una deformación retardada. Acá tengo la deformación plástica, el pistón actuando en simultáneo, y cuando retiro la carga,
me recupera la deformación elástica provista por el resort. Y me queda la deformación viscosa y permanente. En el tixotrópico, la situación es que la relación entre la deformación y el tiempo de aplicación de carga a tau constante es variable, pero aumenta en el tiempo esta relación. Esta relación se va haciendo cada vez más alta. Si esa relación es cada vez más alta, a ver, vuelvo. Imaginemos que yo tengo, y recordemos de dónde venimos. Estoy analizando la deformación en función del tiempo a tau constante, es decir, que estoy posicionado en un punto de esta curva. Para tau constante, me posicioné en este punto de la curva. Y ese punto que estoy analizando esta pendiente, que originalmente es esta pendiente, pero resulta que cuando analizo esta velocidad de fluir, porque lo transformé en gamma en función del tiempo, la analizo, veo cómo varía esa velocidad de fluir. Esa velocidad de fluir crece, en un caso crece en forma constante, en otro caso tiene una deformación retardada, y en el otro caso crece, pero las pendientes van aumentando. O sea, la razón de crecimiento va siendo cada vez mayor. Consecuentemente, si la deformación en función del tiempo va aumentando, la viscosidad, ¿cómo irá? ¿Qué irá pasando con la viscosidad en ese caso? ¿Están ahí, chicos? Sí, ¿Alan? Pensando. Si la velocidad de fluir, se mantiene constante. Perdón. La deformación en función del tiempo aumenta, pero la velocidad de fluir se mantiene constante. Acá me equivoqué yo. La velocidad de fluir se mantiene constante. En cambio, en los otros casos, por ejemplo, en el tixotrópico, al final, la velocidad de fluir va creciendo. Analicemos el primero y el último caso. Si se mantiene constante la velocidad de fluir y el tau es constante, en ese punto la viscosidad se mantiene. En ese punto que analizamos. En cambio, en el tixotrópico, si resulta que la velocidad de fluir comienza a aumentar, La viscosidad la viscosidad va a bajar. ¿Va a bajar? Porque la velocidad de fluir aumenta. La viscosidad baja. Ah, claro, porque al revés, sí. La viscosidad baja. Y bueno, y acá podemos analizarlo de otra forma. Esto, en realidad, es válido, dijimos, entre 1 y 2 es igual al sauroplástico.
Claro. Simplemente, para bajos tiempos de aplicación de carga, y dije, entiendan que esto es bajo tiempo de aplicación de carga, simplemente para que no sea tan engorroso, para que no quede la cosita muy chiquita acá, lo hice así extendido. Pero esto, para bajo tiempo de aplicación de carga, resulta que la pendiente inicialmente es más fuerte y después comienza a bajar. Es decir, que inicialmente yo tengo que la velocidad de fluir es más alta y luego comienza a bajar hasta mantenerse constante. Si la velocidad de fluir es más alta, pero comienza a bajar, yo tengo que la viscosidad va a comenzar a ser como. Inicialmente la viscosidad, si la velocidad de fluir es más alta, va a ser más baja la viscosidad y luego comenzar a aumentar. ¿Sí? Bueno, esa es la forma de fluir que tienen los materiales del punto de vista riológico. Ahora bien, ustedes tendrían que analizar en la guía de estudio, yo tengo unas cuantas preguntitas que no las contesto acá, las dejo para que ustedes las contesten en función de lo que van a ver en la guía de estudio, más lo que vimos recién. Y ahí decía, un asfalto que proviene de un petróleo de base asfáltica tendrá un comportamiento tipo sol o tipo gel, o tipo sol-gel intermedio. Esa es una pregunta que había ahí. ¿Y se anima a contestar a alguno de ustedes ahora esto? ¿Cómo es la pregunta, perdón? La pregunta, no recuerdo exactamente porque no tengo la guía de estudio aquí, pero era parecida a esto. Si un asfalto que proviene de un crudo o de un petróleo de base asfáltica tendrá un comportamiento coloidal tipo sol, tipo gel o sol-gel. ¿Qué comportamiento tendrá ese asfalto? Que proviene de un crudo o de un petróleo de base asfáltica. Si quieren, volvamos, yo les vuelvo a las filminas que a ustedes le van a servir. Y dijimos, aquí, decían que los petróleos eran en base al betún residual, al betún que tenían. Si predominaban los compuestos aromáticos, eran de base asfáltica. Si predominaban los compuestos parafínicos, de base no asfálticas. Y si tenían compuestos en proporciones moderadas o parecidas de uno u otro, eran de base mixta. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y entonces dijimos que los asfaltos, según Pfeiffer y su comportamiento coloidal, estaban compuestos por dos fracciones. Una se llamaba ¿cómo? ¿Cómo se llamaba una? ¿Han grabado la clase, chicos, o no? ¿Han grabado la clase? Yo sí. Sí. Bueno. Cuando vayan viendo la clase se van a dar cuenta de lo que han grabado. Los asfaltos estaban compuestos por asfaltenos y maltenos. Fase dispersa y medio dispersión. Sí. Y dijimos que los asfaltenos tienen naturaleza aromática, capacidad de conservar compuestos aromáticos, y en función de que los maltenos tengan más o menos compuestos aromáticos, tienen un comportamiento tipo sol o tipo gel. Por ahí tendrían que empezar a ligar el petróleo en base a los compuestos que tienen y el comportamiento de los asfaltos desde el punto de vista coloidal. ¿Sí? Sí. Bueno. Y después tendrían que hacer alguna relación también entre el comportamiento coloidal de los asfaltos y el comportamiento reológico de los asfaltos. Es decir, los asfaltos que tengan un comportamiento tipo sol, ¿qué comportamiento reológico tendrán? Porque tienen tipo gel, ¿qué comportamiento reológico tendrán? ¿Sí? Eso, esa lista también tienen que hacerlo.
En la guía de estudio hay algunas preguntitas con respecto a esto, así que yo espero que ustedes las contesten. Ahora vamos a ver los ensayos sobre los asfaltos. Los ensayos, los asfaltos son viscosidad, penetración, punto de ablandamiento, ductilidad, pureza, punto de inflamación, pérdida por calentamiento en película fina, pérdida por calentamiento en película fina rotativa, punto de fractura Fras y orientis. Estos ensayos me permitirán caracterizar a los asfaltos, analizar ciertas propiedades de interés para el uso de los asfaltos en la pavimentación asfáltica. La viscosidad, la más conocida por ustedes, la puedo determinar con el viscosímetro de placa paralela, con el cono cilíndrico, con viscosímetros capilares, con el viscosímetro Seibel-Furel y con el viscosímetro rotacional tipo Brookfield. Este último es el que utiliza la Dirección Nacional de Vialidad. Viscosímetro rotacional tipo Brookfield. Para caracterizar, en todo caso, con la viscosidad, ¿qué cosa? La forma de flujo de los asfaltos. Si el asfalto tiene un comportamiento de tipo newtoniano, la viscosidad me permite caracterizar la forma de flujo de ese asfalto. El ensayo de penetración es un ensayo de consistencia. Como dijimos que los asfaltos no se caracterizan siempre por la viscosidad, sino que pueden tener un tipo de fluido de tipo complejo, yo tendría que estar hablando para determinada temperatura, para determinado tiempo de aplicación de carga, de una viscosidad diferente del asfalto. ¿Sí? Para determinada temperatura, determinado tiempo de aplicación de carga, la viscosidad del asfalto puede ser variable si es de tipo complejo. En ese caso, voy a hablar de consistencia. Cuando hablo de consistencia, voy a establecer esa consistencia como la penetración en un asfalto bajo ciertas condiciones de ensayo. ¿Qué se hace? Se aplica una fuerza de 100 gramos en una aguja que va a penetrar en un asfalto que se encuentra a una temperatura de 25 grados. Al cabo de 5 segundos se determina la penetración. La penetración se da en la unidad de la décima de milímetro. La penetración se mide en décimas de milímetro. Y así tenemos asfalto de penetración 70-100, es decir, con un rango de 70 o 100, o asfalto de penetración 50-60, de penetración en un rango de 50 y 60. La pregunta mía es, ¿cuál asfalto tiene mayor consistencia? ¿70-100? A ver, saquemos el 70-100. ¿Penetración 100 o penetración 50? ¿Cuál asfalto tiene más consistencia? ¿El de 50? El 50 tiene más consistencia porque penetra menos. Penetra menos, claro. Y tiene mayor consistencia. Es decir, que la viscosidad será mayor. Claro. Si lo relaciono con la viscosidad será mayor. Bien. La penetración me da una idea de la consistencia, me permite determinar la consistencia de la asfalto. En general se establece como rango 70-100, 50-60. De esa forma se trabaja con las penetraciones. El punto de ablandamiento también me da una idea de la consistencia del asfalto. Y acá abajo hay una pequeña definición. Es la temperatura en la cual, una muestra de asfalto, que la coloqué aquí, en una bandejita, digamos, en un recipiente, que me permite pasar el asfalto aquí, una muestra de asfalto colocada sobre la que se colocara una bola de acero, se comienza a aumentar la temperatura, y la temperatura a la cual esta bola de acero con este asfalto comienza a desplazarse y a caer hasta que toca con la bandeja inferior, esa temperatura es la del punto de ablandamiento. Fíjense que es una forma de determinar la consistencia del asfalto. La temperatura a la cual el asfalto deja pasar esta bola de acero y el conjunto del asfalto con la bola de acero
bajan hasta tocar en este punto. Ese es el punto de arrendamiento. Es una temperatura. Y esta temperatura me da una idea de la consistencia del asfalto. Nuevamente, cuanto mayor sea esa temperatura, será mayor la consistencia que tiene el asfalto, porque necesito más temperatura para lograr que este asfalto se ablande y llegue a esta condición de que la bola con el asfalto que lo va envolviendo llegue hasta este punto. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Bien. Es decir, que los primeros ensayos, la viscosidad, la penetración y el punto de arrendamiento, me dan una idea de la viscosidad, obviamente, o de la consistencia del asfalto. Acuérdense que dijimos que el asfalto era un material termoplástico que tenía propiedades ligantes y cuya consistencia variaba con la temperatura. A mayor temperatura, menor consistencia. ¿Sí? Y esto me permite, entre otras cosas, poder bajar la consistencia del asfalto para poder ser mezclado con los áridos. Y como tiene propiedades ligantes, poder establecer mezclas asfálticas. O realizar mezclas asfálticas. La ductilidad es un ensayo que me permite obtener precisamente la capacidad de deformarse que tiene ese asfalto. Lo coloco al asfalto en unas probetitas, acá ya están estiradas. Imagínense esta mordaza puesta aquí, y coloco la muestra de asfalto entre esas dos probetitas y comienzo a aplicar el estiramiento de esa probetita con una velocidad de 5 centímetros por minuto, a una temperatura de 25 grados. Es importante establecer la temperatura del asfalto, porque dijimos que es un material termoplástico, un material cuya propiedades varían con la temperatura. Y entonces la ductilidad está definida como la longitud, esta longitud, hasta la cual una probeta de asfalto puede ser estirada justo antes de que el vidrio se corte. Si cuanto mayor sea la ductilidad, mayor será la longitud que puede ser estirada esta muestra de asfalto. Si el asfalto tuviera características de consistencias muy altas, fuera muy rígido, se cortará antes. Si no, se va a cortar con una gran longitud de estiramiento. Otro ensayo a tener en cuenta es el de pureza. Y el de pureza me determina, en definitiva, que el asfalto no contenga precisamente impurezas, materiales que pueden atentar contra estas propiedades ligantes que tiene el asfalto, estas propiedades deseables del asfalto. El asfalto dijimos que era un material bituminoso, y los materiales bituminosos estaban compuestos ¿por qué? Por betunes. Y los betunes eran una fracción soluble en sulfuro de carbono. Los asfaltos contienen una gran proporción de betunes. Acuérdense que el asfalto, diferenciado de la brea y el alquitrán, la diferencia es que contienen una alta proporción de betunes. Por lo tanto, la fracción soluble en sulfuro de carbono va a ser muy importante. Entonces, ¿cuál es el ensayo? Al asfalto, que tiene un porcentaje de betunes muy alto, lo voy a hacer soluble en sulfuro de carbono. Y esa solubilidad tiene que ser mayor que el 99,5%. Así determino la pureza del asfalto. El punto de inflamación es otro ensayo importante porque me permite determinar la temperatura en la que el asfalto puede ser calentado en forma segura. Dijimos que el asfalto es un material cuya consistencia varía con la temperatura. Y dijimos que para mezclarlo con áridos necesito bajar esa consistencia. Es decir, necesito aumentar la temperatura. Es decir, que ustedes entienden que cuando lo mezcle con áridos, voy a tener que trabajar con el asfalto en caliente. Lo tengo que calentar. Tengo que saber hasta cuánto puedo calentarlo sin que se produzca la inflamación de los compuestos volátiles. Entonces, la temperatura hasta que el asfalto puede ser calentado sin que se produzca la inflamación de ese asfalto es la temperatura que determino por el punto de inflamación. ¿Qué es lo que hago? Coloco una muestra de asfalto en un vaso de Cleveland y voy acercando una llama a medida que aumento la temperatura. La temperatura a la cual se produce la inflamación es el punto de inflamación.
Y hay dos ensayos que son muy importantes. Pérdida por calentamiento en película fina y pérdida por calentamiento en película fina rotativa. Estos ensayos están relacionados con la durabilidad del asfalto o con las alteraciones que puede tener el asfalto producto de procesos que pueden alterar las propiedades del mismo. ¿Cuáles son los procesos estos? Uno es el almacenaje en caliente del asfalto antes de ser trabajado en una planta o al momento de ser acopiado en una planta. Lo almaceno en caliente. Y la otra es el proceso de mezclado en planta. Cuando lo voy a mezclar para producir una mezcla asfáltica, como dije, el asfalto tengo que calentarlo. Ese proceso de calentamiento puede producirse un intercambio entre compuestos del asfalto que va a recubrir con la película fina a los áridos y materiales inertes de los áridos que pueden modificar las propiedades del asfalto. Esas propiedades del asfalto, que están establecidas por su penetración, su viscosidad o su ductilidad, pueden verse alteradas en estos procesos de calentamiento. Y el asfalto que tenía una determinada penetración, una determinada viscosidad, una determinada consistencia, puede variar esa consistencia por ese efecto de temperatura. Entonces se trata de reproducir cuáles serán las alteraciones que va a sufrir el asfalto en esos procesos físicos. Lo que se hace es colocar una muestra de asfalto en una bandejita, una muestra de 3 milímetros de espesor. Se lo coloca en un horno a 163 grados, se lo deja a 5 horas y esta bandeja se hace rotar a 5 revoluciones por minuto. Luego de 5 horas de hacer el ensayo, voy a sacar la muestra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El objetivo es determinar las alteraciones que sufre el asfalto en procesos críticos por calentamiento a alta temperatura. Los procesos críticos, como dijimos, son el almacenamiento prolongado con temperatura elevada y el mezclado en planta asfáltica. Determinados cambios de la siguiente forma. Hago penetración, ductilidad y viscosidad, características que obtuve mediante el ensayo de penetración, de ductilidad y viscosidad del asfalto original. Y luego veo el asfalto que se fue sometido al ensayo de pérdida por calentamiento en película fina. A ese asfalto de pérdida por calentamiento en película fina le hago también penetración, ductilidad y viscosidad. Como resultado de este proceso de calentamiento, la penetración, la viscosidad y la ductilidad han variado. En la penetración va a haber disminuido y la viscosidad va a haber aumentado. Es decir, que el asfalto se ha rigidizado. Pérdida por calentamiento en película fina rotativa busca el mismo objetivo. La única diferencia es que como este ensayo tardábamos 5 horas en hacerlo, este ensayo se hace a la misma temperatura, la temperatura de 163 grados, en un tiempo de 75 minutos y con una velocidad rotacional de 15 RPM. Y se busca lo mismo. Se determina penetración, ductilidad y viscosidad en el asfalto original y en el asfalto obtenido luego del ensayo. Y se ven las diferencias por las alteraciones que se producen en uno y en otro. El punto de fractura Fras es la temperatura a la cual una película de asfalto colocada sobre una placa metálica, enfriada paulatinamente y flexionada a la vez, se hace quebradiza. Es decir, que comienzan a aparecer fisuras. ¿Qué hago? Coloco una película de asfalto sobre una pequeña plaquita metálica y la someto a flexión. El espesor de la película es muy pequeño, 0,05 centímetros, y una velocidad de enfriamiento de 1 grado por minuto. Voy enfriando hasta que llega un punto que, por producto de ese enfriamiento y la flexión, comienzan a aparecer las primeras fisuras. El ensayo que resta es el ensayo de Oliensis, cuyo objetivo es determinar si el asfalto ha sido sobrecalentado en planta
o si ha sido obtenido por craqueo. Por craqueo es cuando en la fabricación, en la planta, en la destilería, se aumenta la temperatura para obtener aún fracciones volátiles del asfalto, como por ejemplo aceites, o fracciones como aceites del asfalto, y el asfalto remanente es un asfalto que ha sido sobrecalentado y craqueado. Ese asfalto no me sirve a los fines de la pavimentación. También el asfalto, si fue sobrecalentado en planta, sufrió alteraciones que no son útiles, y cuando utilizo ese asfalto en el camino, tenemos problemas de durabilidad. El asfalto se desintegra o se desintegra la mezcla. El asfalto se torna quebradizo, se desintegra y se despega de las partículas agregadas. ¿Cómo se hace? Se coloca un reactivo, se coloca una muestra de asfalto sobre ese reactivo. Si la mancha se mantiene homogénea, es negativo, y si la mancha es heterogénea, aparece una manchita en ese reactivo, es positivo. Si es positivo, significa que el asfalto fue sobrecalentado. Entonces, en ese caso, no se debe utilizar para pavimentación. Estamos a 1 minuto de terminar la sesión. Así que, chicos, planteenme ahora alguna duda y nos conectamos de vuelta y charlamos de vuelta sobre el tema. Alan. Por ahora no ninguna duda. ¿Todo bien? Sí. ¿Antonella? También por ahora no hay duda. Bueno, a ver, si queda 1 minuto. Si van a ver, si se acuerdan, en las primeras filminas habíamos dejado una preguntita donde decíamos que los asfalteros aumentaban, los compuestos aromáticos disminuían, ¿se acuerdan? Después la vamos a retomar y vamos a hablar sobre esa, ¿sí? Bien. No sé si se acuerdan ustedes de esa preguntita, cuando hablamos de los petróleos. Nos reconectamos. ¿Estamos todos de vuelta? Sí, creo. Estamos los pocos. Había que una pregunta para acá. Profe, una consulta aparte. ¿Hay algún ensayo que estudie la contracción del asfalto por el frío? Bueno, ese punto de fractura Fras. Ese sería. Claro, exacto, ese punto de fractura Fras. Viste que estuvimos aumentando la temperatura, colocando una pequeña capa delgada de asfalto y lo sometimos a un esfuerzo de flexión. La flexión, sumada a la flexión más el frío, cuando comienza a agrietarse, te da el punto de fractura Fras, la temperatura para el cual comienza a agrietarse ese asfalto. ¿Sí? Ese es el ensayo que estás refiriendo. Es decir, todos los ensayos tienen que ver con situaciones que yo quiero reflejar en función de su comportamiento en servicio, su comportamiento en obra. El punto de fractura Fras me interesará sobre todo en aquellos lugares donde hay zonas frías.
Claro. Es decir, cómo se comporta el asfalto en aquellos lugares de zona fría. En zonas como la nuestra, en zonas como Catamarca, como La Rioja, me interesará también ver la consistencia del asfalto. Es decir, si yo tengo una consistencia del asfalto muy baja, es decir, con un asfalto de alta penetración, si lo coloco en Catamarca o en La Rioja, tendría un comportamiento no adecuado, tendría que utilizar un asfalto de menor penetración, de mayor consistencia, porque lo tenemos nosotros, que todo bien, ¿no es cierto? ¿Sí? Pues le decía, ustedes, Alan, ¿vos sos de Catamarca o de La Rioja? De Catamarca. Porque vi el teléfono hoy, por eso ahí ya me quedó la duda. ¿Vos, Antonella, sos de La Rioja? ¿Antonella? Sí, pero Pero los dos, tanto Catamarca como La Rioja, los dos tenemos altas temperaturas. Imagino que los dos habrán visto, como dije, en el verano, en algunos pavimentos, sobre todo en calles urbanas, la exudación del material. Es decir, que el material se comenzó a hacer blandito, comenzó a ser un poco más blando. ¿Sí? Sí. Y si han visto eso es porque seguramente ese asfalto es un asfalto de baja consistencia. ¿Sí? Y entonces, bueno, se producen esas situaciones. Acá está una preguntita dando vuelta. Acuérdense que cuando obtenemos el asfalto de reducción directa, el crudo de reducción directa, que no lo utilizamos para pavimentación, sino que lo sometemos a otro proceso que es socado con aire, que producía la oxidación. En el caso de la oxidación es importante esto. La oxidación se hace burbujear aire en el residuo, es decir, tengo contacto de aire con el asfalto. Se produce la oxidación, es decir, contacto con aire. Consecuencia de ello, deshilogenación, pérdida de hidrógeno. Si tengo pérdida de hidrógenos, digo que los compuestos aromáticos, que son los hidrocarburos aromáticos, bajan. Y los asfaltenos aumentan los asfaltenos. En ese caso, dije yo, hago un signo de pregunta. Los compuestos aromáticos ya hemos dicho que los hidrocarburos eran tipo aromáticos, nafténicos, parafínicos, alifáticos saturados. Con lo cual, yo sé que estoy perdiendo un compuesto aromático. Estoy perdiendo compuestos aromáticos. Los asfaltenos hasta acá no sabemos qué eran. Pero ahora que vimos la clase, ¿los asfaltenos qué eran? ¿Qué eran los asfaltenos? Dispersa. ¿Cómo? La fase dispersa. Era la fase dispersa, es decir, era uno de los componentes del asfalto. ¿El asfalto eran asfaltenos o maltenos? Los asfaltenos representaban la fase dispersa. ¿Y qué características tenían los asfaltenos? Aromática. Eran compuestos de naturaleza aromática que tenían mucha avidez por absorber compuestos de tipo aromático. Claro. Ahora resulta que los compuestos aromáticos bajaron y los asfaltenos, que son las pelotitas esas que estaban ahí en el coloide, las particulitas esas, aumentaron. Es decir, tengo más partículas dispersas que tienen entonces en su conjunto mayor avidez por compuestos aromáticos. Y resulta que los compuestos aromáticos bajaron. Entonces, en ese caso, ¿qué va a pasar desde el punto de vista coloidal con este asfalto oxidado? ¿Cómo se va a comportar entonces? Un asfalto oxidado, que ha sido sometido a un proceso de oxidación, se va a comportar entonces como un asfalto. ¿Con qué? ¿Como un gel? Como un gel. Se va a comportar como un gel. Claro. Es decir, que entonces su consistencia va a ser alta o baja. ¿Baja? Si se comporta como un gel va a ser alta. La consistencia va a ser alta. La penetración va a ser baja y la consistencia va a ser alta. ¿Sí? Bien. Si se comporta como un gel, comienza a formar estructura. Claro. Comienza a comportar casi como un sólido.
Ah, claro, claro, claro. Ya entendí. ¿Ah? Es decir, que un asfalto que ha sido oxidado tiene un comportamiento más como tipo gel. Ahora bien, vamos a ir, y a seguir acá, y voy a ir al pérdida por calentamiento en película fina. Dije, el objeto es determinar las alteraciones que sufre el asfalto en procesos críticos, como el calentamiento a alta temperatura, que puede ser en el almacenamiento o en el mezclado en planta fija. Y trato de determinar los cambios que se produjeron en el asfalto. Y lo dije al pasar, hago penetración, ductilidad y viscosidad sobre el asfalto original y sobre el asfalto que ha sido sometido al ensayo de pérdida por calentamiento. ¿Sí? Ahora bien, el asfalto original tendrá una penetración y una viscosidad. Olvidemos la ductilidad. Una penetración y una viscosidad. El asfalto que ha sido sometido a la pérdida por calentamiento tiene otra penetración y otra viscosidad. Y yo dije, va a tener, por esas alteraciones, una mayor viscosidad y una menor penetración, es decir, va a ganar en consistencia. Le sumo algo a esto. Imaginemos que este asfalto original, que tiene una penetración y una viscosidad, ha sido puesto en el camino. Se ejecutó, se elaboró una mezcla asfáltica, esa mezcla asfáltica, que es una mezcla de áridos con asfalto, fue colocada en el camino, como capa de rodamiento. En el camino va a estar sometida esa mezcla asfáltica a la acción del tránsito, pero a la acción del clima, a la acción del agua y a la acción del aire. Obviamente, como toda mezcla, tiene vacíos, o sea que va a estar sometida a la acción del agua y a la acción del aire. Porque los vacíos no son otra cosa que bolsones de aire. Es decir, que en el tiempo, esa mezcla asfáltica, y particularmente el asfalto de esa mezcla asfáltica, va a sufrir un proceso de ¿qué? ¿De oxidación por el agua? De oxidación. Si sufre un proceso de oxidación, independientemente de lo que pasa con el agua, ¿qué va a pasar con esa mezcla en el camino? Con ese asfalto en el camino. ¿Qué va a pasar con su viscosidad y con su penetración? Si yo logro recuperar ese asfalto del camino y someterlo a la penetración y viscosidad, me va a dar más alta o más baja que el asfalto original. Y según lo que vimos recién de que cuando se oxida aumenta, supongo que aumenta. Va a ser más alto. Va a aumentar la viscosidad y va a bajar la penetración. Claro. Con la penetración es inversa, digamos, va a aumentar su consistencia. Así es. Ahora, en realidad, entre el asfalto original y el asfalto en pérdida por calentamiento también hay un aumento. Y ese aumento tiene que ver con que en el asfalto original, durante el calentamiento, se han producido variaciones en la película de asfalto, que son variaciones que se producen por el intercambio entre los agregados y el asfalto. Es decir, durante la mezcla asfáltica, que es un proceso de corta duración, tiene una elevada temperatura y un pequeño espesor de la película de asfalto que recubre el agregado. El asfalto sufre en ese caso una alteración irreversible porque pierde compuestos volátiles y absorbe algunos compuestos de los agregados. Entonces se va a producir el aumento de la consistencia del asfalto, el endurecimiento, para decirlo de una forma más llana, del asfalto. Aumenta su consistencia, aumenta su viscosidad
baja la penetración. ¿Está claro? Sí. Sí, pero... Bien. Bueno, eso me interesaba por un lado. Por otro lado, digo, yo trato de reproducir el proceso, como dijimos, procesos críticos. Y entonces, si trato de reproducir procesos críticos, fíjese que dije recién, es un proceso crítico que se da, por ejemplo, en la mezcla de áridos con el asfalto en la planta asfáltica para producir la mezcla asfáltica. Y dije que la película que rodea la viga es una película muy delgada. Entonces, fíjense que yo estoy tratando de reproducir esas condiciones, o sea, no, quien ideó el ensayo trata de reproducir esas condiciones, y fíjense que el espesor de la película es un espesor de 3 milímetros, un espesor pequeño. Y la temperatura esta, ¿con qué tendrá que ver? Tiene temperatura de 163 grados. ¿Con la de mezclado? Porque sí. ¿Cómo? ¿Con la de mezclado? Exactamente, Alan, con la temperatura de mezclado. Este es el orden de la temperatura de mezclado en planta. Entonces trato de reproducir las condiciones en las que se puede producir la alteración de los asfaltos. Dijimos, una de las situaciones en las que se puede producir la alteración de los asfaltos es en el mezclado en planta. El espesor de la película es pequeño, el que recubre el agregado, y la temperatura es una temperatura de este orden. ¿Está claro? Sí. Fíjense que el punto de inflamación también es muy útil, porque me dice, ¿hasta cuándo puedo calentar el asfalto sin que se produzca la inflamación? Es decir, yo tengo que levantar temperatura, pero si resulta que a los 150 grados me produce la inflamación, y no puedo calentar ese asfalto. Me dice, ¿hasta qué rango puedo hacer una forma segura? Si yo estoy calentando alrededor de los 160 grados, el punto de inflamación tiene que estar obviamente muy por encima de ello, para que pueda trabajar de forma segura, y no explote todo, obviamente. ¿Está claro? Por ese motivo no usamos los asfaltos que mencionaba al principio, que son los primeros que se generan residuales. No, a ver, si el asfalto no se lo utiliza en función de su consistencia. Si la consistencia del asfalto, la viscosidad del asfalto es suficiente como para que lo utilice, lo puedo utilizar. Si no, lo someto a otro procedimiento. Fíjense que en los procedimientos de oxidación, el asfalto estoy aumentando la consistencia, con lo cual ese asfalto prácticamente no me sirve para la pavimentación asfáltica. Tiene que tener características de consistencia, de viscosidad, que me permitan ser mezclado. Si la consistencia es muy baja, no me sirve. Si es muy alta, tampoco. Entonces tengo que trabajar con ciertos rangos de consistencia o de viscosidad para poder mezclarlo. Por eso el asfalto lo puedo obtener por reducción directa, o bien lo puedo complementar con los procesos de tratamiento con solventes o de oxidación. El de oxidación no se puede utilizar para la pavimentación asfáltica porque ya lo estoy envejeciendo, estoy oxidando ese material previamente, lo estoy envejeciendo, ya lo estoy haciendo muy rígido. Si lo hago muy rígido, se fisura, se desintegra. ¿Sí? Bien. Hay otro concepto que me quedó pendiente, chicos, y es el siguiente, que no lo tengo puesto con la filmina, simplemente se los digo. El asfalto dijimos que es un material que tiene características ligantes cuya consistencia varía con la temperatura. Así dijimos. Y esa consistencia también de lo que vimos del comportamiento reológico, vimos que varía en función del tiempo de aplicación de carga, que varía en función de la temperatura y del tiempo de aplicación de carga. Acuérdense del comportamiento reológico que hemos visto. Dijimos que la deformación en función del tiempo comienza a variar. La deformación se puede mantener constante en el caso del pseudoplástico, del disco elástico, salvo lo que son bajos tiempos de aplicación de carga, el resto se comporta igual, y en el pixotrópico, no, en el pixotrópico, esa velocidad de aplicación de carga, esa velocidad de deformación aumenta con el tiempo de aplicación de la carga. Entonces quiere decir que el asfalto tiene un comportamiento que depende de la temperatura y del tiempo de aplicación de la carga. Hay un valor que se introduce, que es una relación entre las tensiones y las deformaciones similar a lo que sería un módulo de rigidez, que se establece para los asfaltos, pero ustedes entenderán que como el asfalto varía su comportamiento en función de la temperatura y del tiempo de aplicación de carga, ese valor de módulo de rigidez que están en la guía de estudio, se llama stiffness, está en función del tiempo de aplicación de carga y de la temperatura. Entonces aquí me queda la preguntita que yo quiero realizarle a ustedes.
y que me gustaría que analicen para la clase próxima. ¿Cómo variará ese stiffness, que es la relación entre el esfuerzo y la deformación, en función del tiempo y de la aplicación de carga? ¿Cómo variará esa relación en función del tiempo y de la aplicación de carga? Analícenlo, fíjense, digan, si aumento la temperatura, ¿qué pasará? Si bajo la temperatura, ¿qué pasará? En base a este comportamiento biológico que vimos, por ejemplo. ¿Cómo varía el stiffness? Se mantiene constante, decrece, crece, en función del tiempo y de la temperatura. Del tiempo de presión de carga y de la temperatura. Analícenlo. Háganme el favor, analícenlo, y la clase que viene lo charlamos. En la guía de estudios tienen el concepto ahí descrito. Nada más que descrito. La pregunta queda pendiente y ustedes analícenlo. Fíjense cómo lo analizan. ¿Está? Nos vemos la próxima, chicos. Sí, genial. ¿Sí? ¿Está? Bien. No, Bueno. Perfecto, en la próxima clase también le respondemos las que están en la guía que nos comentó anteriormente. También las traemos planteadas. Sí, las preguntas que están en la guía de estudio deberían contestarlas para la próxima, más esta que le hice al final. ¿Sí? Bien. Bien, bueno, listo. Nos estamos viendo la próxima. Pásenle la clase grabada al resto de los chicos. Bueno, nos estamos viendo. Gracias. Hasta luego. Sí, chao, gracias. Hasta luego. Hasta luego.